En 1980, 4 monjas de un pueblo del norte de California desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro, dejando a su comunidad unida, desolada por el dolor y con incómodas especulaciones. Pero 28 años después, el sacerdote hace un descubrimiento impactante, desvelando la horrible verdad sobre lo que realmente le sucedió. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de los vitrales de la Iglesia Católica de Santa Inés de la Misericordia, proyectando un caleidoscopio de colores sobre los pulidos bancos de madera. El padre Elías Maro estaba en el altar, su voz solemne pero firme, mientras concluía el servicio conmemorativo de oración. Que las almas de los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, entonó, haciendo la señal de la cruz ante sí. Amén, respondió la congregación al unísono. El padre Elías miró los rostros reunidos, muchos de edad avanzada, algunos de mediana edad y algunos feligreses más jóvenes. Todos se habían reunido en este día sombrío para recordar a las 4 monjas que habían desaparecido sin dejar rastro exactamente 28 años atrás. El misterio había atormentado el pequeño pueblo de Elden Hollow, en el norte de California, durante casi 3 décadas. Al terminar el servicio, el padre Elías se dirigió a la entrada de la iglesia, saludando a cada miembro de la congregación mientras salían. Muchos ofrecieron condolencias, aunque después de 28 años, las palabras habían adquirido una calidad ritualística en lugar de portar la emoción cruda del dolor reciente. «Gracias por venir, señora Harmon», dijo el padre Elías, juntando las manos arrugadas de la anciana entre las suyas. «Su presencia significa mucho. Siempre vengo, padre», respondió ella, con los ojos brillando de lágrimas no derramadas. «Todavía recuerdo a la hermana Mildred enseñando el catecismo a mis hijos. Un alma tan amable». El padre Elías asintió, sintiendo el familiar punzada de dolor. La hermana Mildred Hayes tenía 68 años cuando desapareció. Toda una vida de servicio a Dios, truncada por la tragedia que sea que les había ocurrido a ella y a las otras 3 monjas. Una por una, las feligresas se marcharon, cada una llevando un recuerdo diferente de las mujeres desaparecidas. La hermana Mildred Hayes, de 68 años, la hermana Joan Keller, de 65, la hermana Beatatrice Namora, de 28, y la más joven, la hermana Ters Maro, de 23 años. Para el padre Elías, la herida era más profunda. La hermana Ters había sido su hermana biológica, y su desaparición había sacudido su fe hasta la médula. Cuando el último de los feligreses se hubo marchado, el padre Elías regresó lentamente a través de la iglesia, ahora vacía. Sus pasos resonaban en el silencio mientras se dirigía a su oficina privada en la parte trasera del edificio. El espacio estaba modestamente amueblado con un simple escritorio, una estantería llena de textos teológicos y una ventana que daba al cementerio de la iglesia. Finalmente, a solas, el padre Elías se hundió en su silla y se cubrió el rostro con las manos. La fachada compuesta que mantenía para sus feligreses se desmoronó, dejando solo a un hombre consumido por el dolor y las preguntas sin respuesta. «¿Por qué, Señor?», susurró con la voz ronca por la emoción. «Te he servido fielmente todos estos años. Mi hermana dedicó su vida a ti. ¿Por qué no me has llevado a ellas? ¿Qué lección no logro aprender de este calvario?». Las lágrimas se filtraban entre sus dedos mientras sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Rara vez se permitía este momento de debilidad, pero el aniversario siempre despojaba sus defensas cuidadosamente construidas. Después de varios minutos, el padre Elías respiró hondo y se secó los ojos. Abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había varias fotografías conservadas con cuidado amoroso, a pesar del paso de los años. La primera era de Teresa el día que tomó sus votos finales. Su joven rostro irradiaba alegría y propósito bajo su velo, y el padre Elías sintió
tanto orgullo como un punzada de culpa al contemplar la imagen. Él había sido quien había nutrido su fe, quien había fomentado su vocación. Todavía recordaba sus conversaciones cuando solo tenía 16 años, con los ojos brillando de convicción mientras hablaba de su llamada. «Estaba tan orgulloso de ti», murmuró a la fotografía. «Todavía lo estoy». El pensamiento que lo había atormentado durante 28 años se coló en su mente. Si no la hubiera animado en su vocación religiosa, ¿estaría aquí hoy? ¿Sería madre, maestra, viva y bien en lugar de... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dijo el padre Elías bruscamente, haciendo la señal de la cruz para desterrar el pensamiento traicionero. No podía permitirse cuestionar el plan de Dios, ni en sus momentos más oscuros. Dejando a un lado la fotografía de Teresa, tomó otra, la última imagen conocida de las 4 monjas desaparecidas. Estaban sentadas juntas en un banco de madera, fuera de la pequeña y remota capilla de Saint-Denis, cerca del borde del bosque nacional Shasta Trinity. La hermana Mildred y la hermana Joan, las mayores, estaban sentadas con las manos tranquilamente dobladas en sus regazos, sus rostros marcados serenos. La hermana Beatrice estaba sentada junto a ellas, su postura más relajada, pero su expresión reverente. Y a su lado estaba Terz, la más joven, con los ojos brillantes de propósito, incluso en la fotografía descolorida. La fotografía había sido tomada por un visitante local, pocos días antes de que las monjas desaparecieran. Habían viajado a la capilla de Saint-Denis para un breve retiro espiritual. 2 días de ayuno, oración y silencio, antes de la fiesta de un santo católico. La diócesis también les había encargado evaluar el estado de la vieja capilla para determinar si debía ser restaurada o desmantelada. Se le había pedido a la hermana Terz, con su ojo para el detalle, que documentara el estado de la estructura. El padre Elías miró fijamente la imagen, su mente divagando en cálculos que había hecho incontables veces antes. La hermana Mildred tendría 96 años ahora. La hermana Joan, 93. Incluso si por algún milagro hubieran sobrevivido a lo que les ocurrió, serían mujeres frágiles y ancianas. Pero Beatrice tendría 56 y Terz solo 51, aún potencialmente en la flor de la vida. Recordaba los días y semanas frenéticos después de su desaparición. La policía había registrado el bosque exhaustivamente, peinando la maleza y escalando las laderas de las montañas cercanas. Las partidas de búsqueda se habían extendido por las granjas, aldeas y pueblos circundantes. Pero no había surgido ni una sola pista, ni restos de ropa, ni efectos personales, ni señales de lucha. Era como si las 4 mujeres simplemente hubieran desaparecido en el aire. La teoría oficial finalmente se había inclinado por un ataque de oso. El bosque nacional Shasta Trinity era conocido por su vida silvestre, incluidos osos negros que podían volverse agresivos si se sentían amenazados. Quizás las hermanas se habían adentrado demasiado en el bosque y se habían encontrado con un depredador. Pero la completa ausencia de evidencia siempre había hecho que esta explicación pareciera hueca para el padre Elías y para muchos otros también. Con el paso de los años, habían circulado rumores más feos, susurros de que las monjas habían abandonado sus votos y habían huido para empezar nuevas vidas. El padre Elías y la iglesia habían trabajado incansablemente para sofocar tales especulaciones, pero las semillas de la duda se habían sembrado en la comunidad no obstante. Terz nunca habría hecho eso, susurró, trazando el rostro de su hermana en la fotografía. Nunca se habría ido sin decírmelo. Mientras continuaba mirando la fotografía, sus ojos se desviaron hacia la capilla al fondo. Saint-Denis había sido una estructura simple construida en la década de 1920 para servir a la población católica dispersa en la zona. Sus paredes blancas y modesto campanario
eran visibles detrás de las monjas, rodeadas por los imponentes árboles del borde del bosque. Algo tiró del corazón del padre Elías al estudiar el edificio. No había visitado Saint-Denis en más de 20 años, encontrando los recuerdos demasiado dolorosos para soportarlos. Pero ahora, en este aniversario, sintió un extraño impulso de verlo de nuevo, de caminar por donde había caminado su hermana, de rezar donde ella había rezado. Quizás era mero sentimentalismo, un deseo de sentirse cerca de Teresa en este día difícil, o quizás una pequeña voz susurraba en el fondo de su mente. Todavía quedaba algo por descubrir allí, alguna pista pasada por alto en la investigación inicial. Este último pensamiento era casi con certeza insensato. ¿Qué podría quedar por encontrar después de 28 años? Pero la atracción era innegable. El padre Elías reemplazó cuidadosamente las fotografías en la caja, excepto la de las 4 monjas en Saint-Denis, que se deslizó en su bolsillo. Se levantó de su escritorio, recogió su Biblia y su rosario, y salió de su oficina con propósito en su paso. En el estacionamiento de la iglesia, se deslizó al volante de su modesto sedán, colocó la fotografía en el asiento del pasajero a su lado y dijo una breve oración pidiendo guía. Luego giró la llave en el encendido y se alejó de St. Agnes, dirigiéndose hacia el bosque y los fantasmas de su pasado. La sinuosa carretera que llevaba de Elden Hollow al bosque nacional Shasta Trinity transportó al padre Elías a través de paisajes cambiantes. Las casas ordenadas y los negocios del pueblo dieron paso a granjas dispersas que finalmente se rindieron a la encrochante naturaleza salvaje. Altos pinos y cedros se amontonaban al lado de la carretera, sus sombras moteando el asfalto mientras conducía. El viaje duró aproximadamente 1 hora y media, dando al padre Elías tiempo suficiente para reflexionar. Se encontró recordando las numerosas veces que había hecho el mismo viaje en las semanas posteriores a la desaparición de las monjas. En aquel entonces, su coche estaba lleno de volantes de personas desaparecidas con el rostro de Teresa, y su corazón estaba animado por una esperanza desesperada. Ahora solo llevaba recuerdos y una resignada aceptación del misterio que había marcado su vida. A medida que la carretera se estrechaba y comenzaba a subir hacia las estribaciones, el padre Elías redujo la velocidad de su vehículo. La capilla de Saint-Denis había estado situada en un pequeño claro cerca del borde del bosque, accesible a través de un modesto camino de tierra que se bifurcaba de la carretera principal. Escaneó el borde de la carretera, buscando el desvío familiar. Cuando llegó a lo que creía que era el lugar correcto, el padre Elías frunció el ceño con confusión. En lugar del simple camino de tierra que recordaba, encontró una carretera privada pavimentada, bloqueada por una puerta ornamentada. Un cartel de «Prohibido el paso» estaba expuesto junto a avisos más pequeños, advirtiendo de propiedad privada. «Esto no puede ser correcto», murmuró, deteniendo su coche a un lado. «De la carretera». Consultó la fotografía que había traído, comparando el paisaje del fondo con lo que podía ver desde su posición. Las montañas a lo lejos coincidían, al igual que la disposición particular de los árboles más altos en la cresta. Este era de hecho el lugar correcto. Pero, ¿dónde estaba la capilla de Saint-Denis? El padre Elías salió de su vehículo y se acercó a la puerta a pie. Más allá, pudo ver la carretera privada adentrándose en el bosque, pero no había rastro del edificio de la Capilla Blanca. En cambio, la zona parecía haber sido extensamente ajardinada, con árboles y arbustos ornamentales bordeando el camino de entrada. Desconcertado buscó su teléfono móvil y recorrió sus contactos hasta que encontró el número de Harold Gibbons, el antiguo cuidador de Saint-Denis. No habían hablado en años, pero el padre Elías esperaba que el hombre aún estuviera en la zona y fuera capaz de proporcionar alguna explicación. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz ronca respondiera. «Hola, Harold. Soy el padre Elías Maro de St. Agnes en Elden Hollow». Hubo una pausa.
luego reconocimiento. «Padre Elías, ha pasado bastante tiempo. ¿Cómo está?» «Estoy bien, gracias», respondió el padre Elías, aunque no era del todo cierto. «Harold, estoy parado en lo que creo que es la entrada a St. Denis, pero la capilla parece haber desaparecido». Otra pausa, más larga esta vez. «Así es, padre. La diócesis desmanteló la capilla hace años. Se vendió en 1982 a un hombre llamado Silas Redwood. Él la demolió». El padre Elías sintió un escalofrío a pesar del calor del día. Nunca oí nada sobre la venta de la capilla, y mucho menos sobre su demolición. Bueno, después de lo que pasó con las monjas, la asistencia disminuyó significativamente. Luego hubo aquel incidente con el campanario que se agrietó y casi hirió al pobre Thomas Frell. El obispo decidió que no valía la pena el mantenimiento para una congregación tan pequeña. El padre Elías se encontró mirando el cartel de prohibido el paso con creciente inquietud. «¿Este Silas Redwood todavía es dueño de la propiedad?» «Oh, sí», confirmó Harold. «Tiene una gran extensión allí. Su casa principal está bastante adentro, cerca de donde el bosque se vuelve más denso. El emplazamiento de la capilla es solo parte de su propiedad ahora». «Ya veo», dijo el padre Elías lentamente. «Esperaba visitar la capilla hoy por motivos personales. Es el aniversario, ¿sabe?» La voz de Harold se suavizó con comprensión. «Claro, han pasado 28 años hoy, ¿verdad? Siento que haya venido hasta aquí para nada, padre. ¿Sabe si el señor Redwood suele ser receptivo a los visitantes? Quizás si le explico la situación». «Para ser sincero, no es conocido por su hospitalidad», respondió Harold cautelosamente. «Un poco recluso por lo que oigo. Se mantiene apartado. No se mezcla mucho con los lugareños». El padre Elías suspiró. La decepción se posó pesadamente sobre sus hombros. «Bueno, gracias por la información, Harold. Lo aprecio». «Escuche, padre», dijo Harold. Su tono se iluminó ligeramente. «Todavía vivo cerca, a no más de 15 minutos de donde está ahora. Guardé algunos objetos de la capilla cuando fue desmantelada. El antiguo cruz del altar, algunos libros de oraciones, cosas así. Es bienvenido a verlos si quiere». «Es muy amable de su parte», respondió el padre Elías. «Quizás lo haga, pero primero creo que me gustaría intentar hablar con el señor Redwood. ¿Sabe cómo puedo llegar a su casa principal?» Harold dudó. «Bueno, está la carretera privada que está viendo, pero esa puerta siempre está cerrada con llave. Sin embargo, hay una carretera pública que da la vuelta. Lo llevará lo suficientemente cerca de la propiedad». Después de recibir indicaciones de Harold, el padre Elías le dio las gracias y finalizó la llamada. Regresó a su coche, en conflicto sobre su próximo movimiento. Una parte de él sentía que debía respetar la privacidad de Silas Redwood y dirigirse directamente a la casa de Harold. Pero un impulso más fuerte lo impulsó hacia la carretera pública que llevaría a la propiedad de Redwood. 20 minutos después, el padre Elías se encontró conduciendo por un carril estrecho que bordeaba lo que debía haber sido la propiedad de Redwood. A través de huecos en los árboles, vislumbró terrenos cuidados y, finalmente, una estructura sustancial que parecía una cabaña de montaña. Más que una casa convencional, el edificio era impresionante. 3 pisos de piedra natural y madera con amplias ventanas y múltiples terrazas con vistas al bosque. Hablaba de una riqueza que parecía en desacuerdo con los modestos alrededores rurales. El padre Elías encontró un pequeño estacionamiento cerca de lo que parecía ser una entrada de servicio a la propiedad. Estacionó su coche, se arregló el cuello clerical y se acercó a la imponente residencia con una mezcla de determinación y aprensión. Al acercarse a la entrada principal, un sendero de piedra lo llevó por jardines cuidadosamente cuidados y un pequeño estanque decorativo.
La artesanía del lugar era innegable. Sin embargo, el padre Elías no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Subió los escalones hasta la puerta principal y llamó firmemente al pesado panel de roble. La puerta se abrió casi de inmediato, revelando a un hombre alto y atlético de unos 60 años, vestido con costosa ropa de ejercicio. Su cabello plateado estaba bien cortado y en una mano sostenía una correa de cuero para perros. La expresión del hombre cambió de una expectativa neutral a una clara molestia al registrar la vestimenta clerical del padre Elías. «Sí», preguntó sin molestarse en disimular la impaciencia en su tono. «Buenas tardes», dijo el padre Elías con una cálida sonrisa. «¿Es usted el señor Silas Redwood?» La mandíbula del hombre se tensó. «Soy yo, y usted está invadiendo propiedad privada». «Me disculpo por llegar sin avisar. Mi nombre es padre Elías Maro, de la iglesia de Santa Inés de la Misericordia, en Elden Hollow». Extendió la mano, pero Silas Redwood no hizo ningún movimiento para tomarla. «¿Qué quiere?», exigió Redwood, sus dedos apretándose alrededor de la correa del perro. El padre Elías bajó la mano, manteniendo la calma a pesar de la hostilidad. «Esperaba poder tener unos minutos de su tiempo. Verá, visité el lugar donde solía estar la capilla de Saint-Denis y me sorprendió descubrir que ya no está. Si ya vio que no está allí, ¿por qué viene a molestarme?» La voz de Redwood había adquirido un filo que era casi un gruñido. «Hablé con Harold Gibbons, el antiguo cuidador. Mencionó que usted había comprado la propiedad. Simplemente quería... ¿Quería qué? Culparme por comprar tierras que estaban a la venta». Redwood dio un paso adelante agresivamente, haciendo que el padre Elías retrocediera involuntariamente. ¿Es usted de los que piensan que ese terreno es de alguna manera sagrado? La diócesis no pensó así cuando lo vendieron. «No, no», dijo el padre Elías rápidamente, levantando las manos en un gesto apaciguador. «No lo culpo en absoluto. Simplemente tenía curiosidad por las circunstancias. La capilla tenía un significado personal para mí, y no sabía que había sido demolida». Redwood pareció momentáneamente apaciguado, aunque su expresión seguía fría. «Bueno, ahora lo sabe. Se ha ido, y menos mal. Duermo mejor ahora que no tengo que escuchar esa maldita campana sonando 3 veces al día y dándome migrañas». El padre Elías no pudo evitar responder a esto. «La campana del Ángelus es una hermosa tradición, señor Redwood. Llama a los fieles a recitar la oración del Señor y honra la encarnación de Dios. Está destinada a ser un recordatorio de las cosas santas, de nuestra libertad del pecado y la muerte». «Oh, ahórreme el sermón», se burló Redwood. «La gente puede poner alarmas en sus teléfonos si necesita recordar rezar. No necesita molestar a todo el campo con contaminación acústica medieval». La conversación claramente no progresaba en una dirección positiva. El padre Elías decidió intentar un enfoque diferente. «Entiendo que valora su privacidad, señor Redwood, y me he inmiscuido en su tiempo. Me disculpo por eso. Quizás podríamos hablar otro día cuando le sea más conveniente». «No habrá otro día», dijo Redwood secamente. «No tengo ningún interés en discutir un edificio que no ha existido durante décadas con un sacerdote que nunca he conocido antes. Ahora, le sugiero que se vaya antes de que llame al sheriff y lo denuncie por allanamiento de morada». El padre Elías asintió, reconociendo la futilidad de continuar. «Muy bien. Gracias por su tiempo, señor Redwood. La paz sea con usted». La única respuesta de Redwood fue cerrar la puerta firmemente en su cara. Con un profundo suspiro, el padre Elías se dio la vuelta y regresó por el sendero de piedra hacia su coche. El encuentro lo había dejado tanto decepcionado como inquieto. Había algo en la manera de Redwood más allá de la simple grosería
que sugería una antipatía más profunda hacia la Iglesia y sus representantes. Al llegar a su vehículo, el padre Elías miró hacia atrás a la imponente casa. ¿Era solo su imaginación? ¿O Redwood lo estaba observando desde una de las ventanas superiores? La sensación de ser observado le cosquilleó en la parte posterior de su cuello. Se deslizó en el asiento del conductor y arrancó el motor, dividido entre regresar a Elden Hollow y detenerse en casa de Harold Gibbons, como el hombre lo había invitado a hacer. Quizás ver algunos de los objetos conservados de St. Denis le proporcionaría el cierre que había buscado al venir aquí hoy. Mientras se alejaba de la propiedad de Redwood, el padre Elías se encontró tomando la carretera que pasaría cerca del antiguo emplazamiento de la capilla. No podía explicar la compulsión. Después de todo, ahora sabía que no había nada que ver, pero algo lo arrastraba de vuelta en esa dirección. El coche dobló una curva, poniéndolo a la vista de la ubicación aproximada, donde una vez había estado St. Denis. A través de un hueco en los árboles, pudo distinguir un área despejada donde había estado el pequeño edificio, ahora ajardinada con arbustos ornamentales. De repente, la radio del coche chisporroteó, emitiendo un sonido extraño y inquietante. El padre Elías se sobresaltó, sus manos apretándose en el volante. El sonido era inconfundible. Canto gregoriano, la antigua y etérea música de Mo, la adoración monástica. Pero la radio estaba apagada. Recordaba claramente haberla apagado cuando salió de Elden Hollow. El padre Elías detuvo el coche a un lado de la carretera y miró fijamente la radio con desconcierto. El cántico continuó durante varios segundos. Luego se desvaneció tan abruptamente como había comenzado. «¿Qué demonios?», murmuró, extendiendo la mano para tocar el dial de la radio. La encendió y la apagó de nuevo, pero el misterioso cántico no regresó. ¿Lo había imaginado? ¿Un truco de una mente agotada, quizás? ¿O alguna extraña falla eléctrica en su viejo vehículo? Sin embargo, mientras estaba sentado allí, una peculiar sensación lo invadió. La misma sensación que había experimentado antes al mirar la fotografía en su oficina. Una tirada en su corazón. Una certeza inexplicable de que estaba destinado a estar aquí, ahora, con un propósito que aún no entendía. El vello de sus brazos se erizó y una calidez se extendió por sus orejas. Sensaciones físicas que había experimentado antes en momentos de intensa oración o perspicacia espiritual. En el seminario su director espiritual le había enseñado a reconocer estos como posibles movimientos del Espíritu Santo. Una vez más, el débil cántico emanó de la radio silenciosa, y esta vez, el padre Elías estaba seguro de que no lo estaba imaginando. Era como si una voz de otro mundo lo estuviera llamando, guiándolo. Sin comprender completamente sus propias acciones, el padre Elías dio una cuidadosa vuelta en U y regresó hacia la puerta que bloqueaba el acceso al antiguo emplazamiento de la capilla. Lo que sea que estuviera sucediendo, se sintió compelido a investigar más a fondo, incluso si eso significaba arriesgarse a otro enfrentamiento con el poco acogedor Silas Redwood. El padre Elías estacionó su coche a un lado de la carretera, cerca de la puerta que marcaba la entrada a la propiedad de Silas Redwood. Los carteles de «Prohibido el paso» se cernían ante él, sus advertencias claras e inequívocas. Se sentó por un momento, con las manos aún en el volante, cuestionando la sabiduría de lo que estaba contemplando. «Señor, guía mis acciones», susurró. «Si estoy a punto de errar en juicio, muéstrame el camino correcto». Pero la extraña sensación de impulso espiritual persistió, y después de un último momento de vacilación, el padre Elías salió de su vehículo. Se acercó a la puerta cautelosamente, plenamente consciente de que estaba considerando invadir propiedad privada, una acción difícil de conciliar con sus obligaciones morales como sacerdote. Sin embargo, el misterioso cántico de su radio había despertado algo en él,
una convicción que trascendía las preocupaciones ordinarias. En lugar de intentar forzar la puerta misma, el padre Elías comenzó a caminar a lo largo del perímetro de la valla, buscando un punto desde el cual ver el antiguo emplazamiento de la capilla. La valla era sustancial, 8 pies de metal ornamentado pero resistente, pero seguía los contornos del terreno irregular del bosque, ocasionalmente descendiendo más cerca del suelo, donde la tierra se elevaba debajo. Mientras caminaba, el padre Elías cerró los ojos brevemente, tratando de visualizar la disposición de Saint Eneas como había sido una vez. Si su memoria le servía bien, el banco de madera donde las monjas habían sido fotografiadas había estado al este de la capilla, cerca de un gran roble. Abriendo los ojos, escaneó la propiedad más allá de la valla, intentando localizar puntos de referencia que pudieran haber sobrevivido a la demolición. El roble se había ido, presumiblemente retirado durante las renovaciones de Redwood, pero un grupo de pinos que habían estado detrás de la capilla permanecía, proporcionando un punto de referencia. El padre Elías continuó a lo largo de la línea de la valla, moviéndose hacia el área donde creía que había estado la capilla. Mientras caminaba, su pie tropezó repentinamente con una raíz expuesta de un árbol, haciéndolo tropezar hacia adelante. Extendió la mano para agarrarse, sus manos aferrándose a la valla de metal, pero el impulso de su caída hizo que su peso presionara contra una sección donde los postes de la valla estaban colocados en terreno irregular. Hubo un sonido seco al ceder la junta debilitada de la valla, creando un hueco lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar. El padre Elías se encontró tendido parcialmente en la propiedad de Redwood, la sección rota de las valla debajo de él. «Oh, querido señor», murmuró, levantándose y sacudiéndose la tierra de su ropa. No había tenido la intención de dañar la valla, y mucho menos crear un medio de entrada a la tierra privada. Sin embargo, aquí estaba, enfrentado a una oportunidad o tentación inesperada. El padre Elías miró hacia atrás, hacia la carretera, asegurándose de que nadie hubiera presenciado su vandalismo accidental. El área estaba desierta, el único sonido el crujido de las hojas con la brisa de la tarde. Miró la valla rota, y luego el claro más allá, donde una vez había estado. «Saint Eneas, perdóname», susurró, santiguándose antes de pasar cuidadosamente por el hueco en la valla. Una vez en la propiedad de Redwood, el padre Elías se movió rápida pero cautelosamente hacia el antiguo emplazamiento de la capilla. La zona había sido ajardinada con plantas ornamentales no nativas que parecían fuera de lugar contra el telón de fondo del bosque natural. No quedaba nada que indicara que allí hubiera existido alguna vez un lugar de culto. Ni piedras de cimentación, ni una cruz, ni ningún tipo de memorial. La ausencia le pareció particularmente triste al padre Elías. Era como si Silas Redwood hubiera borrado deliberadamente todo rastro de la existencia de la capilla, eliminando no solo el edificio, sino su propia memoria de la tierra. Mientras estaba allí contemplando esto, un destello de luz reflejada llamó su atención. Algo cerca del suelo, parcialmente oculto por la arbusto decorativo. Curioso, el padre Elías se acercó y apartó las ramas para revelar una rejilla de metal incrustada en la tierra. Una rejilla de ventilación de algún tipo. Parecía vieja y desgastada, sus barras de hierro oxidadas por el tiempo. El padre Elías frunció el ceño, perplejo. Si la capilla había sido completamente demolida, ¿por qué quedaría una rejilla de ventilación vieja? ¿Y por qué un área ajardinada sin estructuras necesitaría ventilación en absoluto? Se agachó junto a la rejilla, examinándola más de cerca. El diseño era antiguo, posiblemente databa de la década de 1930 o 40, con ornamentados arabescos alrededor de 1900. Sus bordes. Parecía incongruente con la estética minimalista moderna de la propiedad de Redwood. Al inclinarse más, un sonido subió a través de la rejilla, tan débil que al principio
El padre Elías pensó que lo había imaginado. Pero luego volvió a sonar un suave zumbido melódico seguido de lo que sonó claramente como una tos humana. La sangre del padre Elías se heló. El zumbido recordaba el canto gregoriano que había oído en la radio de su coche, pero esto no era una falla eléctrica ni una figmentación de su imaginación. Alguien estaba bajo tierra, debajo de lo que una vez había sido la capilla de Saint-Denis. «Hola», llamó suavemente a través de la rejilla, pero el zumbido continuó ininterrumpidamente, sugiriendo que la persona no podía oírlo desde su ubicación subterránea. El padre Elías se enderezó, su mente acelerada. Las implicaciones eran inquietantes. ¿Por qué habría un espacio subterráneo debajo del antiguo emplazamiento de la capilla? Y, lo que es más importante, ¿quién estaba ahí abajo? Miró a su alrededor, medio esperando ver a Silas Redwood, acercándose con furia en los ojos. Pero la propiedad permanecía tranquila y aparentemente sin vigilancia, al menos en esta sección. La casa principal estaba oculta a la vista por un grupo de árboles, y no había cámaras de seguridad visibles en las inmediaciones. Sacando su teléfono móvil del bolsillo, el padre Elías marcó el 911, su mano temblando ligeramente mientras llevaba el dispositivo a su oreja. «911, ¿cuál es su emergencia?», respondió la voz de una despachadora. «Mi nombre es padre Elías Maro», dijo, manteniendo la voz baja a pesar de la aparente soledad. «Estoy en la propiedad de Silas Redwood, cerca del antiguo emplazamiento, de la capilla de Saint-Denis, saliendo de la ruta 37. Creo». Dudó, de repente consciente de lo extraño que sonaría su informe. «Creo que alguien puede estar atrapado bajo tierra. Puedo oír cantos y toses provenientes de una rejilla de ventilación». Hubo un breve silencio al otro lado. «Señor, ¿está diciendo que sospecha que alguien está siendo retenido contra su voluntad?» «No lo sé», admitió el padre Elías, «pero parece haber un espacio subterráneo de algún tipo, y definitivamente hay alguien ahí abajo. Dada la ubicación remota y el hecho de que esta propiedad es privada, estoy preocupado». «¿Está usted legalmente en la propiedad, señor?», preguntó la despachadora. Una nota de escepticismo entró en su voz. El padre Elías se encogió. «Accidentalmente dañé una sección de la valla y me encontré en la propiedad. Me doy cuenta de que estoy invadiendo, pero esto parecía una situación de emergencia». «Entiendo. ¿Cuál es su ubicación exacta en la propiedad?». El padre Elías describió su posición lo mejor que pudo, explicando que estaba cerca de donde la capilla de Saint-Denis había estado anteriormente. «Enviaremos oficiales para investigar», le aseguró la despachadora. «Por favor, permanezca donde está hasta que lleguen, a menos que sienta que está en peligro». «Gracias», respondió el padre Elías, el alivio inundándolo. «Esperaré junto a mi vehículo, que está estacionado al borde de la carretera cerca de la puerta principal». Después de terminar la llamada, el padre Elías miró por última vez la misteriosa rejilla de ventilación. El zumbido se había detenido, pero al escuchar atentamente, aún podía oír sonidos ocasionales de movimiento desde abajo. Definitivamente había alguien ahí abajo, y el pensamiento le produjo un escalofrío en la columna vertebral. Regresó a la sección rota de la valla, pasando cuidadosamente por el hueco y regresando a la carretera pública. Mientras caminaba hacia su coche estacionado, marcó el número de Harold Gibbons, sintiendo una necesidad urgente de reunir más información antes de que llegara la policía. «Harold, soy el padre Elías de nuevo. Necesito preguntarte algo importante. Cuando Saint-Denis todavía estaba en pie, ¿había algún tipo de sótano o habitación subterránea debajo?» Harold pareció sorprendido por la pregunta. «No, padre. La capilla fue construida sobre una simple cimentación de losa. Ni sótano, ni cripta. Nada por el estilo.
¿Por qué pregunta? El padre Elías explicó lo que había descubierto: la rejilla de ventilación y los sonidos provenientes de abajo. «Eso es imposible», dijo Harold firmemente. «Nunca hubo ninguna estructura subterránea en St. Denis. Mantuve esa propiedad durante 20 años. Yo lo sabría. Entonces, la única explicación es que alguien la construyó después de que la capilla fuera demolida», concluyó el padre Elías, «cuando Silas Redwood tomó posesión». «Eso es inquietante», admitió Harold. «¿Qué vas a hacer?» «Ya llamé a la policía. Están enviando oficiales a investigar». «Yo también iré», decidió Harold. «Conozco esa propiedad mejor que nadie. Puedo estar allí en 10 minutos». El padre Elías le dio las gracias y finalizó la llamada. Luego se acomodó en su coche para esperar, jugueteando con las cuentas de su rosario y murmurando oraciones por quien pudiera estar atrapado bajo la tierra donde una vez había estado St. Denis. El padre Elías se sentó en su coche estacionado, sus dedos moviéndose metódicamente sobre las suaves cuentas de su rosario, mientras recitaba las oraciones familiares. El ritual trajo una medida de calma a su mente turbada, aunque las preguntas continuaban revoloteando bajo la superficie de su concentración. ¿Quién podría estar bajo tierra en el antiguo emplazamiento de la capilla? ¿Qué propósito podría servir una cámara subterránea en una ubicación tan remota? Y lo más inquietante de todo, ¿podría haber alguna conexión con la desaparición de las 4 monjas hace 28 años? La última pregunta parecía descabellada incluso para el padre Elías. 28 años era un tiempo imposiblemente largo para que alguien permaneciera oculto. Sin embargo, la coincidencia de su descubrimiento en el mismo aniversario de la desaparición le pareció más que mera coincidencia. Un vehículo que se acercaba desde la dirección del pueblo interrumpió sus pensamientos. Era una camioneta destartalada que el padre Elías reconoció como perteneciente a Harold Gibbons. El antiguo cuidador se detuvo detrás de su sedán y salió de la cabina, su rostro curtido grabado con preocupación. «Padre Elías», llamó Harold al acercarse. «¿Alguna señal de la policía?» «Todavía no», respondió el padre Elías, saliendo para saludarlo. «Gracias por venir tan rápido». Harold asintió, sus ojos escudriñando la carretera y la entrada, cerrada a la propiedad de Redwood. «He estado pensando en lo que me dijiste. No tiene sentido. Si Redwood construyó algo subterráneo donde estaba la capilla, la gente habría notado la construcción. No se puede cavar un sótano sin equipo pesado. A menos que se hiciera gradualmente con el tiempo», sugirió el padre Elías. «O quizás ya había alguna cavidad natural en el suelo que él expandió». Harold sacudió la cabeza con duda. «Esta zona no tiene cuevas ni nada por el estilo. Es principalmente lecho de roca sólido bajo unos pocos pies de tierra». Antes de que pudieran especular más, el sonido distintivo de las sirenas se acercando los alcanzó. Una patrulla de policía dobló la curva, con las luces parpadeando, pero la sirena desvaneciéndose al detenerse frente al coche del padre Elías. 2 oficiales salieron, uno mayor con el cabello gris en las sienes, el otro más joven y delgado con una agudeza en sus movimientos que sugería un trasfondo militar. Sus insignias los identificaban como oficiales del departamento del sheriff del condado de Shasta. «¿Padre Maro?», preguntó el oficial de más edad, acercándose con un comportamiento profesional pero no hostil. «Sí, oficial. Gracias por venir». El padre Elías hizo un gesto hacia su compañero. «Este es Harold Gibbons, el antiguo cuidador de la capilla de St. Denis, que una vez estuvo en esta propiedad». El oficial de más edad asintió en reconocimiento. «Soy el subcomisario Williams, y este es el subcomisario Reynolds. Despacho dice que reportó haber oído sonidos provenientes de una ubicación subterránea en propiedad privada. ¿Puede explicarnos exactamente lo que descubrió?»
El padre Elías explicó las circunstancias que lo habían traído a la zona, su entrada accidental a través de la valla y el descubrimiento de la rejilla de ventilación, con sonidos provenientes de abajo. Tuvo cuidado de enfatizar su arrepentimiento por el allanamiento, lo cual el subcomisario Williams reconoció con un pequeño gesto de la mano. «Centrémonos primero en el posible problema de bienestar», dijo el subcomisario. «Si alguien está realmente atrapado o siendo retenido contra su voluntad, eso tiene prioridad sobre un incidente menor de allanamiento de morada». Harold interpuso. «Mantuve Sandy Eneas durante más de 20 años antes de que fuera vendida. Nunca hubo ninguna estructura subterránea asociada con la capilla. Lo que sea que esté allí ahora fue construido después de que Silas Redwood tomó posesión». El oficial más joven, el subcomisario Reynolds, que había estado tomando notas, en silencio, levantó la vista. «El señor Redwood es un terrateniente prominente en esta zona. Estas son implicaciones graves». «Entiendo eso», dijo el padre Elías solemnemente. «No estoy acusando al señor Redwood de nada. Simplemente estoy reportando lo que oí y expresando preocupación por quienquiera que pudiera estar ahí abajo». El subcomisario Williams asintió pensativamente. «Justo. Vayamos a echar un vistazo a esta rejilla de ventilación que descubrió. Señor Gibbons, ya que está familiarizado con la propiedad, ¿le importaría acompañarnos?» «En absoluto», accedió Harold. Los 4 hombres caminaron hacia la sección dañada de la valla. El padre Elías señaló el hueco que había creado inadvertidamente y con cuidado se abrieron paso hacia la propiedad de Redwood. El padre Elías los llevó al arbusto ornamental que ocultaba parcialmente la rejilla de ventilación. «Aquí está», dijo, apartando las ramas para revelar la rejilla oxidada. El subcomisario Williams se agachó a su lado, examinando la rejilla con un ojo experimentado. «Esta es artesanía antigua. No coincide en absoluto con el paisajismo moderno». El subcomisario Reynolds se unió a él, iluminando con una linterna a través de la rejilla. «No se ve mucho. El conducto se desvía después de unos 6 pies». «Escuchen», instó el padre Elías. «Solo guarden silencio por un momento». Los 4 hombres guardaron silencio, esforzándose por oír cualquier sonido de abajo. Durante casi 1 minuto, no hubo nada más que el ruido ambiental del bosque. Pájaros llamando, hojas crujiendo. El padre Elías comenzó a preocuparse de que quienquiera que hubiera estado abajo se hubiera alejado de la rejilla o hubiera guardado silencio al oír voces arriba. Entonces, débilmente pero distintamente, una voz de mujer comenzó a tararear. La melodía era inquietante, arcaica, un fragmento de música sacra que el padre Elías reconoció instantáneamente a pesar de su calidad rota y vacilante. «Salve Regina», susurró el subcomisario Williams. Un destello de reconocimiento cruzó sus rasgos curtidos. Harold asintió en confirmación. «Sí, la antífona mariana cantada en monasterios y conventos durante siglos». El zumbido continuó durante varios segundos más. Luego se desvaneció, reemplazado por el sonido de una respiración forzada y una tos seca y ronca. Los oficiales intercambiaron miradas significativas. El subcomisario Reynolds se enderezó, su expresión ahora grave. «Definitivamente hay alguien ahí abajo, y por el sonido de esa tos, pueden necesitar atención médica. Necesitamos hablar con el señor Redwood de inmediato», decidió el subcomisario Williams. «Esto es ahora una verificación de bienestar como mínimo». «No entiendo», dijo Harold, sacudiendo la cabeza con desconcierto. «Esta rejilla de ventilación no estaba aquí cuando la capilla estaba en pie, y nunca hubo ningún sótano o habitación subterránea. ¿Cómo podría haber alguien ahí abajo?» «Eso es lo que pretendemos averiguar», respondió el subcomisario Williams. Su tono sugería que se había puesto completamente en modo de investigación.
Vayamos a la residencia de Redwood. Los 4 hombres regresaron a la carretera y a sus respectivos vehículos. Siguiendo la patrulla del subcomisario, el padre Elías y Harold condujeron la corta distancia hasta la casa principal de Silas Redwood. La imponente estructura parecía más formidable que nunca al acercarse, sus muchas ventanas como ojos vigilantes, escudriñando su llegada. El subcomisario Williams instruyó al padre Elías y a Harold a permanecer junto a sus vehículos mientras él y el subcomisario Reynolds se acercaban a la puerta principal. El padre Elías observó cómo los oficiales llamaban y esperaban, la tensión evidente en sus posturas, a pesar de su comportamiento profesional. Pasaron varios momentos antes de que la puerta se abriera, pero no fue Silas Redwood quien salió. En cambio, el grupo lo vio acercándose desde la parte trasera de la propiedad, todavía vestido con su ropa de ejercicio y llevando un gran pastor alemán con correa. Su expresión cambió rápidamente de una educada pregunta a una furia apenas contenida cuando vio al padre Elías y a Harold de pie cerca de la patrulla del oficial. «¿Qué significa esto?», exigió Redwood al llegar a los escalones principales. «¿Por qué estos intrusos están de nuevo en mi propiedad?». El subcomisario Williams se presentó a sí mismo y a su compañero, explicando el propósito de su visita en tonos medidos. «Recibimos un informe de sonidos provenientes de lo que parece ser una estructura subterránea en el antiguo emplazamiento de la capilla. Nos gustaría hacerle algunas preguntas al respecto, señor». La cara de Redwood se enrojeció de ira. «Esto es indignante. Primero, este sacerdote aparece sin invitación, invade mi valla y mi tierra, y ahora está haciendo acusaciones salvajes y desperdiciando recursos policiales». «Nadie está haciendo acusaciones, señor Redwood», dijo el subcomisario Reynolds con calma. «Simplemente estamos siguiendo una preocupación por el bienestar. Alguien parece estar en un espacio subterráneo en su propiedad, y suena como si pudiera necesitar atención médica». «Eso es absurdo», espetó Redwood. «No hay nadie en mi propiedad excepto yo y mis perros. Yo sabría si alguien estuviera viviendo en un... ¿Qué? ¿Un búnker subterráneo secreto? ¿Se da cuenta de lo ridículo que suena eso?». «Sin embargo, señor, estamos obligados a investigar», dijo el subcomisario Williams firmemente. «Nos gustaría permiso para revisar su casa y los terrenos, incluyendo cualquier área de sótano». «Absolutamente no». La mano de Redwood se apretó en la correa del perro, haciendo que el animal se moviera inquieto. «Esto es propiedad privada. Usted no tiene derecho a registrar sin una orden». «Señor Redwood», comenzó el subcomisario Reynolds, su tono razonable pero insistente. «Si hay alguien en apuros en su propiedad, incluso un intruso del que usted no es consciente, ¿no querría saberlo? Podría ser un ocupa que ha encontrado la manera de entrar en alguna vieja estructura, que usted ni siquiera sabe que existe». Los ojos de Redwood se entrecerraron con recelo. «No hay estructuras viejas que no conozca. Soy dueño de esta tierra desde hace más de 25 años. Conozco cada centímetro de ella». «Entonces, ¿qué hay de la rejilla de ventilación cerca del antiguo emplazamiento de la capilla?», preguntó el subcomisario Williams. «La que parece ventilar un espacio subterráneo». Por una fracción de segundo, algo parpadeó en la expresión de Redwood, un momentáneo titubeo que el padre Elías captó antes de que el rostro del hombre se endureciera una vez más en una negativa obstinada. «Instalé un sistema de drenaje cuando ajardiné esa zona», dijo Redwood con desprecio. «Lo que usted llama una rejilla de ventilación es probablemente solo una rejilla decorativa que cubre una tubería de drenaje. No tiene nada de siniestro». «Un sistema de drenaje no canta himnos ni tose, señor Redwood», observó el subcomisario Williams secamente. Redwood dirigió su mirada al padre Elías.
Este hombre claramente ha orquestado toda esta situación. Probablemente trajo algún dispositivo que reproduce sonidos grabados y lo plantó cerca del drenaje. Me está acosando porque le molesta que haya comprado propiedad de la iglesia. Yo nunca haría tal cosa, protestó el padre Elías, santiguándose. Como Dios es mi testigo, oí la voz de una mujer saliendo de esa rejilla. Todos la oímos, hace un momento. Redwood se burló. Un sacerdote invocando a Dios mientras invade propiedad y miente. Qué típico. Ya es suficiente, señor Redwood, dijo el subcomisario Williams tajantemente. Estamos pidiendo su cooperación voluntaria. Si se niega, no tendremos más remedio que seguir otras vías legales. Entonces persígalas, respondió Redwood fríamente. Mientras tanto, quiero que estas personas se vayan de mi propiedad inmediatamente. Si no se han ido en 2 minutos, presentaré cargos por allanamiento de morada contra todos ustedes. Reconociendo el callejón sin salida, el subcomisario Williams asintió al padre Elías y a Harold, indicando que debían regresar a sus vehículos. Los oficiales los siguieron, caminando de regreso a su patrulla con pasos medidos, que sugerían que esta retirada era estratégica en lugar de final. Al llegar al coche de policía, el subcomisario Williams habló en voz baja con el padre Elías. «No se preocupe, padre. Esto no ha terminado. Voy a contactar con el despacho y solicitar información sobre la escritura de la propiedad, el historial de propiedad y cualquier queja o incidente previo en este lugar. También quiero revisar el archivo de esas monjas desaparecidas de 1980. Algo no está bien aquí». El padre Elías asintió agradecido. «Gracias, subcomisario. Sé lo extraño que debe parecer esto, pero realmente creo que alguien necesita ayuda ahí abajo». «Le creo. Todos oímos algo», respondió el subcomisario. «Sea exactamente lo que usted piensa, lo determinaremos con la investigación adecuada. Vayan de vuelta a casa de Harold por ahora. Estaremos en contacto». El viaje a casa de Harold fue breve pero tenso, con ambos hombres perdidos en sus pensamientos sobre la misteriosa voz bajo los terrenos de la antigua capilla. La casa de Harold resultó ser una modesta cabaña apartada de la carretera principal, rodeada de imponentes pinos que proyectaban largas sombras al sol de la tarde. «No es mucho, pero es mi hogar», dijo Harold mientras conducía al padre Elías al interior. El interior estaba amueblado con sencillez, pero era cómodo, con muebles desgastados y paredes decoradas con recuerdos de pesca y algunas fotografías enmarcadas. «Es muy acogedora», respondió el padre Elías sinceramente, notando la cruz colgada prominentemente sobre la chimenea de piedra. Harold se afanó en la pequeña cocina preparando té, mientras el padre Elías se sentaba en un sillón. «Guardé varios objetos de St. D&S cuando fue desmantelada», llamó Harold por encima de su hombro. «Están en un baúl en la habitación de invitados. Se los mostraré después de que hayamos tomado el té». El padre Elías asintió, su mente todavía preocupada por la rejilla de ventilación y la inquietante voz que había emergido de ella. «Harold, ¿por qué crees que la diócesis nunca me informó de que la capilla se vendía? Yo estaba en San Agnes hace todos esos años, y mi hermana estaba entre las monjas desaparecidas. Seguramente alguien debería haberme consultado». Harold regresó con 2 tazas humeantes, entregando una al padre Elías antes de sentarse frente a él. «La decisión vino de la oficina del obispo en Sacramento. Para ser honesto, no creo que se manejara bien. Después de lo que pasó con las monjas, la asistencia disminuyó significativamente. Luego hubo aquel incidente con el campanario». «¿Qué pasó exactamente?», preguntó el padre Elías, bebiendo el té caliente con gratitud. «Un fallo estructural», explicó Harold. «La capilla fue construida en la década de 1920 y el mantenimiento había sido mínimo. Un domingo por la mañana en 1981,
el campanario desarrolló una gran grieta. La vieja campana, que debía pesar 300 libras, se vino abajo, casi matando al pobre Thomas Frell, que estaba cubriendo como cuidador mientras yo estaba en cama con una pierna rota. ¿Alguien resultó herido? Por la gracia de Dios, no. Pero fue la gota que colmó el vaso para la diócesis. Declararon el edificio inseguro y lo cerraron inmediatamente. A principios de 1982, decidieron desmantelarlo por completo en lugar de pagar las reparaciones. El padre Elías frunció el ceño. Y Silas Redwood lo compró poco después. Así es. Pagó en efectivo por lo que oí, más de lo que valía la tierra, lo cual levantó algunas cejas. Pero la diócesis necesitaba fondos para renovaciones, en la catedral, así que no hicieron preguntas. ¿Qué hizo Redwood con la propiedad inmediatamente después de comprarla? Harold frunció el ceño en recuerdo. Demolió la capilla de inmediato. Tuvo un equipo allí en cuestión de días. Hubo algunas protestas de lugareños que pensaban que el edificio podría haberse salvado. Pero legalmente no había nada que pudieran hacer. Después de eso, comenzó a ajardinar los terrenos, pero nunca construyó nada sustancial en el propio emplazamiento de la capilla. ¿Notó alguna actividad de construcción inusual? ¿Algo que pudiera sugerir que estaba construyendo algo subterráneo? Nada obvio, respondió Harold. Luego hizo una pausa. Aunque hubo un período en 1983 en el que la gente reportaba haber oído ruidos extraños por la noche, maquinaria funcionando, ese tipo de cosas, y algunas personas se quejaban de temblores. El padre Elías se inclinó hacia adelante. Su interés se disparó. ¿Temblor como de terremotos? Eso es lo que las autoridades concluyeron. Actividad sísmica menor. Pero parecía extraño que se localizara en esa área específica. Algunas personas se preguntaron si Redwood estaba haciendo algún tipo de trabajo de excavación. ¿Y nadie investigó más a fondo? Harold se encogió de hombros. Un subcomisario salió, miró alrededor, no encontró nada sospechoso. Y eso fue todo. Redwood siempre se ha estado bien conectado. Dona a las causas adecuadas, conoce a la gente adecuada. La conversación derivó a otros temas, los cambios en Elden Hollow, a lo largo de los años, la disminución de la congregación en St. Agnes y discusiones teológicas que reflejaban la profunda fe de ambos hombres. El tiempo pasó rápidamente, y el padre Elías se sorprendió cuando sonó su teléfono, rompiendo el cómodo ritmo de su conversación. «¡Habla el padre Maro!», respondió. «Padre, soy el subcomisario Williams». La voz del oficial sonaba energizada, decidida. «He hecho algunos progresos. Hablé con la jueza Martínez, que es comprensiva con nuestras preocupaciones. Ha concedido una orden de emergencia para un registro de bienestar basado en la sospecha razonable de confinamiento ilegal». El padre Elías sintió una oleada de esperanza. «Eso es una excelente noticia, subcomisario. Nos dirigiremos de vuelta a la propiedad de Redwood dentro de 1 hora. Quería informarle, aunque debo advertirle que se mantenga alejado por razones de seguridad. Esto es ahora una operación policial oficial». «Lo entiendo», respondió el padre Elías, aunque su deseo de estar presente era poderoso. «Pero, subcomisario, si encuentra algo o a alguien...» «Será el primer civil al que llame», prometió Williams. «Toda esta situación comenzó gracias a su persistencia, padre. Respeto eso». Después de que Harold escuchó la conversación, insistió en que al menos debían poder observar desde la distancia, argumentando que su presencia espiritual podría ser importante si se descubría algo significativo. Con cierta reticencia, el subcomisario Williams accedió a que pudieran permanecer en su vehículo a una distancia segura, pero estrictamente como observadores. 1 hora después, el padre Elías y Harold
estacionaron a lo largo de la carretera pública cerca de la entrada a la propiedad de Redwood. Desde su posición, pudieron ver la llegada de múltiples vehículos policiales, incluida una furgoneta forense y una ambulancia preparándose cerca, una precaución que le produjo un escalofrío al padre Elías. El subcomisario Williams se acercó brevemente a su coche. «Vamos a entrar con la orden. He configurado mi cámara corporal para transmitir a este canal». Les mostró cómo acceder a la transmisión en el teléfono del padre Elías. «Pueden ver desde aquí, pero no se acerquen bajo ninguna circunstancia. ¿Está claro?» Ambos hombres asintieron en acuerdo, y el subcomisario Williams regresó con sus colegas. Observaron cómo los oficiales reunidos se acercaban a la puerta principal de Redwood, orden en mano. A través de la pantalla del teléfono, observaron cómo Redwood abría la puerta, su rostro contorsionándose de rabia al ver a los oficiales y el documento que presentaban. El audio estaba amortiguado, pero lo suficientemente claro como para oírlo protestar vigorosamente, amenazando con demandas y llamadas a su abogado. A pesar de sus objeciones, los oficiales ejecutaron su orden de registro, examinando metódicamente la casa principal mientras mantenían a Redwood bajo supervisión en su sala de estar. Después de aproximadamente 45 minutos, el subcomisario Williams informó a través de la cámara corporal que la casa y el sótano convencional no habían arrojado nada sospechoso. «Pasando ahora a la carretera forestal y los anexos», narró Williams en beneficio de quienes monitoreaban la transmisión. «El señor Redwood ha confirmado que hay un cobertizo de almacenamiento a lo largo de la carretera privada que conecta su casa principal con el antiguo emplazamiento de la capilla». El padre Elías y Harold observaron atentamente cómo los oficiales, acompañados por un visiblemente furioso Redwood, se dirigían por la carretera forestal. El camino estaba bien mantenido, pero era estrecho, serpenteando entre árboles antiguos que creaban un efecto de túnel en la luz menguante. Después de unos 15 minutos de caminata, la cámara mostró una modesta estructura de madera, el cobertizo de almacenamiento que Redwood había mencionado. Era más grande de lo que el padre Elías había esperado, quizás 20 pies cuadrados, con revestimiento desgastado y techo de metal. «Esto es solo un cobertizo de herramientas», se oía decir a Redwood. «Equipo de jardinería, suministros de mantenimiento, ese tipo de cosas. Completa pérdida de su tiempo». Los oficiales registraron metódicamente el edificio, que de hecho contenía una variedad de herramientas, equipo para césped y suministros de jardinería. El espacio estaba polvoriento y parecía poco usado, con telarañas en las esquinas y un olor a humedad que uno de los oficiales comentó. Mientras el registro llegaba a su fin, hubo un ruido repentino. Uno de los oficiales había dejado caer una pesada llave inglesa que cayó al suelo de madera con un sonido inesperadamente hueco. La cámara se movió hacia abajo para mostrar al subcomisario Reynolds, arrodillado, golpeando experimentalmente las tablas del suelo. «Esta sección suena diferente», observó, sacando su linterna para examinar la zona más de cerca. «Estas tablas parecen más nuevas que las otras». A pesar de las renovadas protestas de Redwood, los oficiales comenzaron a retirar las sospechosas tablas del suelo. Debajo de ellas, descubrieron una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. «Señor Redwood», dijo el subcomisario Williams, su voz clara a través del micrófono de la cámara corporal. «¿Le importaría explicar esto?» La cara de Redwood se había puesto pálida, su anterior fanfarronería reemplazada por un tenso silencio. Cuando se negó a comentar, Williams instruyó a varios oficiales a permanecer con él, mientras él y el subcomisario Reynolds se preparaban para descender por la escalera. «Cambiando a luces tácticas», narró Williams mientras activaba una potente linterna. «Procedemos al pasaje subterráneo». La cámara mostró una estrecha escalera de piedra que parecía haber sido tallada directamente en el lecho de roca. Los escalones estaban desgastados en el centro,
sugiriendo un uso regular durante un período de años. Al pie de la escalera, una pesada puerta de madera bloqueaba el paso. «Cerrada con llave», informó Reynolds, examinando el antiguo mecanismo de hierro. «Señor Redwood, necesitamos la llave de esta puerta». Desde arriba la voz de Redwood llamó, todavía desafiante. «No sé nada de ninguna puerta. Esto debe haber estado aquí cuando compré la propiedad». Los oficiales intercambiaron miradas escépticas, y Williams instruyó a sus colegas a buscar una llave. Uno de ellos notó un pequeño hueco en la pared junto a la escalera, parcialmente oculto por la sombra. Dentro había una llave de hierro, verde por el tiempo, pero aparentemente funcional. «Encontré una llave», informó el oficial, entregándosela a Williams. El subcomisario insertó la llave en la cerradura, que giró con un fuerte crujido metálico. La puerta se abrió, revelando un túnel oscuro más allá. «Estamos entrando en lo que parece ser un túnel, hecho por el hombre», narró Williams, su voz ahora susurrada y tensa. «Aproximadamente 6 pies de alto, 3 pies de ancho. Las paredes son de piedra y tierra sostenidas por vigas de madera a intervalos regulares. Evidencia de construcción relativamente reciente, a pesar de los intentos de hacerla parecer más antigua». Los oficiales procedieron cautelosamente a través del túnel, que se extendía por lo que parecían varios cientos de pies. El pasaje se curvó ligeramente, y el padre Elías se dio cuenta con un sobresalto de que debía conducir en dirección al antiguo emplazamiento de la capilla. Después de unos minutos de caminata, el túnel se ensanchó en una pequeña cámara. La luz de la cámara reveló muebles rudimentarios, un colchón delgado en el suelo, un cubo en la esquina, una pequeña mesa con los restos de lo que parecía comida, y luego desde las sombras llegó una voz susurrada. «¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí?» El subcomisario Williams dirigió su luz hacia el sonido, y la cámara reveló a una mujer frágil y anciana tendida en el colchón. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, pero alerta. Su cabello gris estaba muy corto y apretaba lo que parecía ser un rosario de madera tallado a mano. «Señora», dijo Williams suavemente, acercándose despacio para no asustarla. «Soy el subcomisario Williams del departamento del sheriff del condado de Shasta. Estamos aquí para ayudarla. ¿Puede decirme su nombre?» Los labios agrietados de la mujer se movieron, formando palabras con visible esfuerzo. «Hermana Terz Maro». En el coche de Harold, el padre Elías jadeó. Su mano voló a su boca. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras susurraba. «Mi hermana, es mi hermana». Harold puso una mano firme en su brazo. Su propia expresión era de shock e incredulidad. A través de la cámara corporal, pudieron ver que la pequeña cámara estaba revestida con tallas religiosas, cruces, santos, escenas bíblicas, todo aparentemente creado a partir de trozos de madera y piedra. Una sola vela estaba sobre la mesa improvisada. Hacía tiempo que se había quemado. En una pared, una gran cruz había sido meticulosamente grabada en la piedra. «Hermana», decía el subcomisario Williams, su voz profesional pero amable. «Vamos a conseguirle atención médica de inmediato. ¿Puede decirme si hay alguien más aquí abajo con usted?» La mirada de la mujer se desvió a un rincón oscuro de la cámara, al que la luz de la cámara aún no había llegado. «Beatrice», susurró, «pero ella se fue a Dios hace muchos años». La cámara se movió para revelar lo que parecían ser restos humanos. Un esqueleto tendido en un colchón similar, parcialmente cubierto con una manta andrajosa. «Necesitamos al equipo médico aquí abajo de inmediato», dijo Williams por su radio, su voz tensa por la emoción contenida. «Y notifiquen a la unidad forense que también tenemos restos humanos». Incapaz de contenerse más, el padre Elías salió corriendo del coche, ignorando las protestas de Harold.
Corrió hacia el perímetro policial donde un oficial intentó interceptarlo. «Por favor», suplicó el padre Elías. «Es mi hermana. La encontraron. Soy el padre Elías Maro. Ha estado desaparecida durante 28 años. Debo verla». El oficial, reconociendo el nombre de la anterior información, habló por su radio. Después de una breve consulta, escoltó al padre Elías a través del perímetro hasta donde el equipo forense y los paramédicos se preparaban para entrar en el túnel. «Espere aquí, padre», instruyó el oficial. «La sacarán pronto». El tiempo pareció alargarse mientras el padre Elías esperaba, alternativamente rezando e intentando procesar la realidad de lo que estaba sucediendo. Después de lo que pareció una eternidad, la actividad en la entrada del cobertizo aumentó. Salieron oficiales, seguidos por paramédicos que llevaban cuidadosamente una camilla. En ella yacía la hermana Terz, tan delgada y frágil que apenas se distinguía su silueta bajo la manta que la cubría. Al pasar por donde estaba el padre Elías, su cabeza se giró ligeramente y sus ojos se encontraron. A pesar de los estragos del tiempo y el sufrimiento, él reconoció a su hermana en esos ojos. Ojos que una vez habían brillado con devoción juvenil, ahora pozos de experiencia insondable. Sus labios se movieron, y aunque no salió sonido, el padre Elías pudo leer las palabras que formaba. «Dios nunca me abandonó». Mientras los paramédicos la llevaban rápidamente hacia la ambulancia que esperaba, otro grupo salió del cobertizo llevando una bolsa para cadáveres. Los restos de la hermana Beatatrice, supuso el padre Elías. La visión le provocó una nueva oleada de dolor, atenuada por el milagro de la supervivencia de su hermana. En medio de la actividad, vio a Silas Redwood siendo llevado con esposas, la anterior arrogancia del hombre, reemplazada por una expresión hosca y derrotada. Al pasar Redwood por donde estaba el padre Elías, de repente se abalanzó hacia adelante y escupió directamente al sacerdote, el salivazo cayendo en su mejilla. «¿Orgulloso de sí mismo, padre?», gruñó Redwood antes de que los oficiales lo empujaran hacia atrás. El padre Elías se secó la cara con calma, su voz firme mientras respondía: «Lo considero alegría por haber sufrido como mi señor». Mientras se llevaban a Redwood, el padre Elías oyó fragmentos de conversación entre oficiales que discutían lo que habían encontrado. Uno mencionó el descubrimiento de un segundo conjunto de restos esqueléticos en otra cámara, especulando que podrían ser los restos de la hermana Beatatrice, quien tenía aproximadamente la misma edad que Terz cuando desapareció. Harold apareció al lado del padre Elías, habiendo seguido a un ritmo más cauteloso. «La ambulancia está lista para partir», dijo suavemente. «Deberíamos seguirlos hasta el hospital». El padre Elías asintió, su corazón demasiado lleno para las palabras. Juntos, regresaron al coche de Harold y siguieron a la ambulancia mientras se alejaba a toda velocidad de la propiedad de Silas Redwood. Las sirenas aullaban, llevando a la milagrosa superviviente de una pesadilla de 28 años hacia la luz de la libertad por fin. Las luces de la entrada de urgencias proyectaban duras sombras sobre el área de ambulancias mientras los paramédicos llevaban a la hermana Terz a través de las puertas correderas. El padre Elías y Harold habían llegado momentos después, estacionando apresuradamente y corriendo hacia la entrada solo para ser interceptados por el personal del hospital. «Lo siento, padre», dijo una enfermera firmemente pero con compasión. «No puede ir con ella ahora mismo. El equipo médico necesita espacio para trabajar. Está en una condición extremadamente frágil». «Lo entiendo», respondió el padre Elías, aunque cada fibra de su ser anhelaba permanecer al lado de su hermana. «Pero soy su única familia viva. Lleva desaparecida 28 años. Creí que estaba muerta hasta hoy». La expresión de la enfermera se suavizó. «Los médicos harán todo lo posible por ella. Hay una sala de espera justo al final de ese pasillo.
Le prometo que alguien vendrá a charlar con usted lo antes posible. A regañadientes el padre Elías permitió que Harold lo guiara a la sala de espera. Un espacio estéril, con sillas incómodas y revistas desactualizadas. Los dos hombres se sentaron en silencio durante varios minutos. La magnitud de los acontecimientos del día era demasiado abrumadora para una conversación casual. Finalmente Harold habló. «Es un milagro, padre, después de todos estos años, encontrarla viva». «Un milagro en verdad», asintió el padre Elías, su voz quebrada por la emoción. «Aunque temo lo que debe haber soportado para sobrevivir, tenía su fe», dijo Harold simplemente. «A veces eso es suficiente». El padre Elías asintió, consolándose con el pensamiento. Recordó las tallas religiosas que habían revestido la cámara subterránea, evidencia de que incluso en la más oscura cautividad, su hermana había mantenido su devoción a Dios. «Debería llamar a St. Agnes», se dio cuenta de repente. «La congregación debe saber que la encontraron». Mientras buscaba su teléfono, este sonó en su mano. La pantalla mostraba el número del subcomisario Williams. «Subcomisario», respondió. «El padre Elías. Estoy en el hospital. Mi hermana está siendo tratada ahora». «Me alegra oír eso, padre», respondió Williams. «Llamo para informarle sobre la investigación. Hemos puesto a Silas Redwood bajo custodia, pero se niega a hablar sin su abogado presente. Sin embargo, encontramos algo significativo cuando registramos su casa más a fondo. Un diario. Parece que ha estado llevando registros detallados durante décadas». El padre Elías sintió un escalofrío. «¿Qué clase de registros?» «Es contenido inquietante, padre». El diario contiene extensos escritos sobre su odio a la Iglesia Católica y a las mujeres religiosas en particular. Hay entradas que datan de finales de la década de 1970 que describen su obsesión con las monjas de St. D.N.S. «¿Pero por qué?», preguntó el padre Elías, luchando por comprender la profundidad del odio necesaria para cometer tales crímenes. ¿Qué posible motivación podría haber tenido? Hubo una breve vacilación antes de que Williams continuara. Según sus escritos, la madre de Redwood lo abandonó cuando era un bebé, dejándolo con su abuela. Ella luego se hizo monja. Él nunca la conoció, ni siquiera la vio. Su abuela, quien lo crió, era aparentemente una católica estricta que lo abusaba físicamente en nombre de la disciplina religiosa. Desarrolló un odio patológico hacia las monjas en particular, viéndolas como mujeres que abandonaron sus deberes naturales hacia las familias. El padre Elías cerró los ojos. Una ola de tristeza lo inundó. «¡Cuánta quebranto!», murmuró. «¡Qué pensamiento tan retorcido!». «Hay más, padre», continuó Williams, su voz sombría. «El diario detalla lo que sucedió a las otras monjas. Las dos hermanas mayores, Mildred Hayes y Joan Keller, aparentemente murieron en el primer año de cautiverio. Dada su edad y las condiciones en que las mantuvieron, no es sorprendente». «Que sus almas descansen en paz», susurró el padre Elías, santiguándose. La hermana Beatrice sobrevivió más tiempo, casi una década. Según las entradas de Redwood, murió a principios de la década de 1990, por lo que parece haber sido una infección respiratoria no tratada. ¿Y mi hermana? ¿Cómo sobrevivió ella cuando las otras no? Williams dudó de nuevo. «Padre, hay aspectos del diario de Redwood que son particularmente inquietantes. Parece que desarrolló una fijación en la hermana Terz. La mantuvo, separada de las otras, especialmente después de la muerte de la hermana Beatrice. Hay fotografías en el diario que sugieren que la sometió a un trato degradante». El padre Elías jadeó. Una oleada de náuseas subió a su garganta. «Querido, Dios no. Lo siento, padre. La evidencia indica que fue físicamente y psicológicamente abusivo con ella durante años.
Es notable que haya mantenido su cordura en tales condiciones. Mi hermana no pecó, dijo el padre Elías firmemente, tanto para sí mismo como para el subcomisario. Ella fue una víctima. El pecado pertenece enteramente a su captor. Por supuesto, padre, asintió Williams solemnemente. Nadie sugeriría lo contrario. Harold, que había estado escuchando el lado de la conversación del padre Elías, puso una mano de apoyo en su hombro. Hay una cosa más que debes saber, continuó Williams. El diario detalla cómo logró secuestrar a 4 monjas sin que nadie las encontrara. Fue una operación meticulosamente planificada. Redwood había estado vigilando Sandy Enas durante meses, aprendiendo las rutinas de las monjas. Cuando se enteró de que estarían solas durante su retiro, vio su oportunidad. ¿Cómo las sacó sin dejar evidencia?, te preguntó el padre Elías, recordando cómo la investigación se había visto obstaculizada por la completa ausencia de señales de lucha o entrada forzada. Según sus escritos, se hizo pasar por un vecino amable, llevando té y suministros a la capilla. El té estaba drogado. Las 2 monjas mayores lo bebieron y se quedaron somnolientas. Cuando las monjas más jóvenes las ayudaron para acostarse, Redwood entró y las dominó una a una. Comenzó con las monjas mayores, que eran frágiles y más fáciles de someter. Su hermana casi escapa. Luchó y casi llegó a la puerta, pero él la golpeó hasta dejarla inconsciente y luego también la drogó. El padre Elías se encogió, imaginando el terror de su hermana. Las sacó por un corredor de servicio en la vieja capilla, cargándolas en su vehículo durante la noche. Después, limpió meticulosamente la capilla, quemando toda evidencia rastreable: sus bolsos, cartas, ropa de cama. Incluso lavó los pisos con lejía para destruir cualquier evidencia. Para cuando se dio la alarma, no había nada que encontrar. ¿Y la investigación policial?, preguntó el padre Elías, recordando la frustración e indefensión que había sentido durante aquellas primeras semanas. Las investigaciones rurales en 1980 no eran lo que son hoy, explicó Williams. Los recursos eran limitados, las técnicas forenses menos avanzadas, y el registro era deficiente en el mejor de los casos. Una vez que las búsquedas iniciales no arrojaron nada, el caso se enfrió rápidamente. El propio Redwood nunca fue considerado sospechoso. Era rico, respetado en la comunidad, no tenía antecedentes penales. Y luego compró la capilla a través de una empresa pantalla, concluyó el padre Elías, las piezas encajando. La demolió para asegurarse de que nadie volvería a buscar allí. Exacto. Después de comprar la propiedad, construyó las cámaras subterráneas y el túnel que las conectaba con su cobertizo de almacenamiento. Eso explica los informes de ruidos de construcción nocturnos y temblores en 1983. ¿Cómo nadie se dio cuenta?, interpuso Harold, con la voz elevada por la indignación. El padre Elías transmitió la pregunta a Williams, quien suspiró audiblemente. No es algo de lo que esté orgulloso de informar, pero el diario de Redwood sugiere que sobornó a ciertos funcionarios para que ignoraran las quejas y miraran para otro lado durante la construcción. Investigaremos esas acusaciones a fondo. La conversación fue interrumpida por la llegada de una doctora en uniforme de quirófano que se acercó con un portapapeles en la mano. ¿Es usted el padre Maro? ¿El hermano de la hermana Teresa? El padre Elías finalizó rápidamente su llamada con el subcomisario Williams, prometiendo hablar pronto, y se volvió hacia la doctora. Sí, soy yo. ¿Cómo está mi hermana? La doctora, una mujer de unos 40 años con ojos amables, pero una expresión seria, tomó asiento frente a ellos. Soy la doctora Chen. Su hermana está en condición estable, pero quiero ser franco con usted. Su salud está extremadamente comprometida. Está gravemente desnutrida. Tiene atrofia muscular significativa.
deficiencia de vitamina D por falta de luz solar y muestra signos de fracturas curadas que nunca fueron tratadas adecuadamente. El padre Elías asintió, tratando de absorber la evaluación clínica del sufrimiento de su hermana. La preocupación más inmediata es reintroducirla a condiciones ambientales normales, continuó la doctora Chen. Después de décadas bajo tierra, su sistema inmunológico está gravemente comprometido. Debemos ser cuidadosos con posibles infecciones, y sus ojos serán sensibles a los niveles de luz normales durante algún tiempo. ¿Cuándo puedo verla?, preguntó el padre Elías, su voz apenas por encima de un susurro. La están instalando en la UCI ahora, respondió la doctora Chen. Debemos ser extremadamente cautelosos con los visitantes. Cualquiera que entre debe usar equipo de protección, mascarilla, bata, guantes para minimizar el riesgo de introducir patógenos. Incluso con esas precauciones, inicialmente solo puedo permitir visitas muy breves. Lo entiendo, dijo el Othomtesiem, padre Elías, aunque la perspectiva de un mayor retraso era agonizante. He esperado 28 años. Puedo esperar unas horas más para garantizar su seguridad. La doctora Chen sonrió suavemente. Preguntó por usted. Sabe, una de las primeras cosas que dijo fue el nombre de su hermano. Sabía que la encontraría eventualmente. Las lágrimas brotaron en los ojos del padre Elías ante esta revelación. Nunca perdió la fe. Aparentemente no, asintió la doctora Chen. Los paramédicos informaron que apretaba un rosario, hecho de lo que parecían trozos de madera e hilos, de ropa. Se negó a que se lo quitaran incluso durante el tratamiento. Eso suena a ella, dijo el padre Elías, una triste sonrisa cruzando su rostro. Su fe siempre fue más fuerte que la mía, incluso cuando éramos niños. Podrá verla en aproximadamente 1 hora, prometió la doctora Chen, levantándose. Una enfermera vendrá a buscarlo cuando esté lista para visitantes. Al marcharse la doctora, el padre Elías se volvió hacia Harold. ¿Le importaría si paso algún tiempo en la capilla? Necesito rezar. Claro, respondió Harold. Esperaré aquí por si hay alguna noticia. El padre Elías se dirigió a la pequeña capilla del hospital, un espacio modesto diseñado para acomodar diversas confesiones. Al encontrarla vacía, se arrodilló ante el simple altar e inclinó la cabeza. Gracias, Señor, por este milagro, susurró, su voz temblando de emoción. Gracias por preservar a mi hermana a través de su calvario. Gracias por guiarme hacia ella después de todos estos años. Continuó en oración silenciosa durante algún tiempo, lidiando con las complejas emociones que surgían en su interior. Alegría por el descubrimiento de su hermana, dolor por su sufrimiento, ira hacia su captor, y preguntas persistentes sobre por qué Dios había permitido que tal mal persistiera durante tanto tiempo. Finalmente, una sensación de paz se posó sobre él. Los misterios de los caminos de Dios permanecían, pero el padre Elías se encontró aceptando que algunas preguntas quizás nunca tendrían respuestas satisfactorias en esta vida. Lo que importaba ahora era que su hermana había sido encontrada, y de alguna manera, a través de una oscuridad inimaginable, su fe había perdurado. Cuando regresó a la sala de espera, Harold estaba hablando con una enfermera que había venido a escoltar al padre Elías a la UCI. Después de ponerse el equipo de protección requerido, la siguió a través de una serie de puertas hasta una habitación privada donde su hermana yacía rodeada de equipo médico. La figura en la cama apenas se parecía a la joven vibrante que había desaparecido hace 28 años. El rostro de la hermana Terce estaba demacrado, su piel pálida por décadas, sin luz solar. Sin embargo, cuando sus ojos se abrieron y encontraron los suyos, el padre Elías reconoció inmediatamente la luz interior
que siempre había definido a su hermana. Un resplandor espiritual que ni siquiera la cautividad más oscura había logrado extinguir. «Elías», susurró, su voz delgada pero clara. «Me encontraste». «Tess», respondió, las lágrimas corriendo bajo su mascarilla protectora mientras tomaba suavemente su frágil mano en la suya enguantada. «Nunca dejé de buscar, nunca dejé de rezar». Un fantasma de sonrisa tocó sus labios agrietados. «Sabía que no lo harías», le dije a Beatrice. «Dios te enviaría a nosotros algún día». «Siento mucho que haya tardado tanto», dijo el padre Elías, su voz quebrándose. La hermana Terz negó ligeramente con la cabeza. «El tiempo de Dios, perfecto, siempre perfecto». La enfermera tocó el hombro del padre Elías, indicando que su visita debía terminar. Él asintió en comprensión. «Estaré justo afuera», le prometió a su hermana. «No me iré del hospital. Tenemos tanto de qué hablar cuando estés más fuerte». «Dime una cosa», susurró la hermana Terz, mientras él se preparaba para irse. «¿La iglesia sigue fuerte?» El padre Elías sonrió bajo su mascarilla. «Las puertas del infierno no han prevalecido contra ella», le aseguró, citando la promesa de Cristo en el Evangelio de Mateo. «Descansa ahora, hermana. Dios está contigo, y yo también». Al salir de la habitación, el padre Elías sintió una profunda sensación de asombro de que la primera preocupación de su hermana fuera la iglesia en lugar de ella misma. A pesar de todo lo que había soportado, sus prioridades permanecían firmemente alineadas con su vocación. Fue un testimonio de una fe que trascendió las circunstancias, una fe que la había sostenido a través de 28 años de oscuridad y que ahora guiaría su regreso a la luz.